Buenos días, estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. Reciban un cordial saludo. El día de hoy en la clase de Mecánica de Automotores 2 vamos a ver un tema muy importante, el principio de Arquímedes y la perspectiva isométrica en el dibujo técnico. Como objetivo general, analizar el principio de flotación de los cuerpos sumergidos en los fluidos según la densidad específica. Objetivo 2, comprender los ángulos de formación de la perspectiva isométrica para el desarrollo de los sólidos. Como objetivos específicos, conoce las unidades de trabajo en el principio de Arquímedes para la resolución de problemas aplicados. Objetivo 2. Identifica las densidades en la mecánica de fluidos para una mejor comprensión sobre problemas a solucionar. Como pueden observar, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Como podemos observar la imagen, en un jarrón está un objeto, una piedra por decirlo así. Antes de introducirse, la piedra tiene un peso real. Al introducirse adentro del fluido, su peso se vuelve más liviano, menos denso, porque la fuerza de flotación está actuando en ese cuerpo. Una vez que se introduce la piedra en el jarrón de agua, el fluido se va a desplazar cierto punto. Como ustedes observan, el jarrón, el jarrón derecho hay un líquido desplazado. Ese líquido que se desplaza cuando se introduce esa piedra es el mismo volumen de la piedra, nada más que en agua. Entonces, por lo tanto, el principio de Arquímedes nos dice que ejerce una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Como podemos observar, el peso del fluido desplazado es igual a la fuerza de empuje o la fuerza de flotación. Pero ese fluido tiene el mismo volumen de agua, el mismo volumen de la piedra en agua, tienen el mismo volumen de cuerpo, solamente que el de la piedra tiene su densidad y tiene su peso, pero como se sumerge, el líquido desplazado también tiene su mismo volumen en agua, pero su densidad cambia porque ya estaría haciendo un volumen solamente de agua. De eso se trata el principio de Arquímedes, de observar cómo se efectúa esa fuerza de empuje en ese tipo de objeto que se introduce adentro del líquido, del fluido y la cantidad de fluido, cuál es el peso que se desplaza, pues. Ok, aquí tenemos en términos de módulo, el empuje se define entonces del siguiente módulo, en donde el empuje es igual al peso del fluido desplazado, como lo podemos ver, pero este peso del fluido desplazado es el peso del fluido que se desplaza cuando se introduce el objeto, el cuerpo, se desplaza una vez que el objeto esté adentro del cilindro lleno de agua, se va a desplazar cierto líquido desalojado. Entonces, al desalojarse cierto líquido, estamos hablando del peso del fluido desplazado. No estamos hablando del peso del objeto, de la piedra, del objeto que se introduzca en el fluido. Eso ya es diferente. Es el peso del objeto. Sin embargo, ese peso al introducirse va a desplazar una cantidad de fluido. ¿Qué va a pasar? Ese mismo peso, ese mismo fluido que se desplaza es el mismo cuerpo del objeto, pero en agua. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a calcular la masa del fluido desplazado, el volumen del fluido desplazado, todo eso en base al peso del fluido que se desplaza una vez que el objeto cae al cilindro, al fluido. Como podemos observar, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Como estamos hablando del fluido, el fluido es igual a la masa por gravedad. El peso es igual a la masa por gravedad, pero del fluido desplazado. Y la masa es igual a la densidad por el volumen, siempre del fluido desplazado. Ahí está enumerado. P fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumerger un cuerpo en él. E es la fuerza de empuje o fuerza de flotación que sufre el cuerpo sumergido. M es la masa del fluido desplazado. D, la densidad del fluido,
B es el volumen del fluido desalojado y G que es la gravedad. Como ustedes observan en el cilindro hay una fuerza de empuje hacia arriba y una fuerza de empuje, un peso hacia abajo y fuerza de empuje hacia arriba. Habría que ver si el peso es mayor, si el peso es menor, cómo se comporta el objeto sumergido. Para ello tenemos tres casos en donde se nos puede dar respuesta a ello. ¿Por qué un objeto se hunde y por qué un objeto flota? La flotación de un objeto depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en el que se encuentra. Analizaremos los tres posibles casos. El caso número 1, donde el peso es mayor a la fuerza de empuje, el cuerpo se hunde. Obviamente, si usted pone en un barril de agua, por decirlo así, introduce una piedra, la piedra se va a hundir, porque la fuerza de empuje no es capaz de hacer que la piedra flote, porque obviamente el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje. El segundo caso que tenemos es que el peso es menor a la fuerza de empuje. Por lo tanto, el cuerpo es ascendente, el cuerpo se mantiene, el cuerpo puede tener, cuando el cuerpo es ascendente, el cuerpo puede tener parte sumergida y parte superficial, en el caso de una pelota en una playa, por decirlo así, en el caso de los barcos, que la cabina y todo el cuerpo del barco permanece en mayor parte afuera de la superficie, pero con cierta parte sumergida. Eso se debe a que la fuerza de flotación no es menor que la fuerza de empuje, por lo tanto el empuje lo puede desplazar hacia arriba. Tenemos un caso en donde el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Qué pasa? El peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, por lo tanto, como tercer caso, el objeto va a estar en equilibrio, no se va a hundir ni tampoco va a ascender, siempre va a estar entre en medio de la superficie del fluido, nadando por ahí, pero no se hunde ni tampoco flota. Eso es lo que quiero que ustedes analicen. ¿Por qué un cuerpo se hunde? ¿Por qué un cuerpo flota? ¿Por qué un cuerpo permanece en equilibrio? Debido a la relación del peso y la fuerza de empuje, podemos calcular si un cuerpo está sumergido, un cuerpo puede flotar o no. Eso es lo que quiero que vayamos analizando. Para ello necesitamos conocer un poco de los tipos de sólidos que se introducen, por decirlo así. Se introduce un objeto, un cubo, un rectángulo, una pirámide. Podemos calcular ese volumen. Y para eso está la fórmula. Para calcular el volumen de un cubo, por ejemplo, es 3 veces el lado. Lado por lado por lado. En este caso tiene A por A es igual al A al cubo, lado al cubo. Podemos calcular el volumen de agua de un cubo, de un prisma rectangular, largo por ancho por altura. Si nos dicen que se introduce un prisma rectangular en un determinado fluido, perfectamente podemos calcular el volumen de ese fluido, de ese prisma en agua. Una pirámide, lado por ancho por altura, podemos calcular la de un cilindro, pi por radio por h, es el volumen. Un cono, si se introduce un cono de acero, un cono de madera, lo que sea, el volumen es pi por radio al cuadrado por h dividido entre 3. Pero por lo general, los ejemplos que se aplican en la mecánica de fluido son más que todos cubos, prismas rectangulares y esferas. Por eso quiero que pongan atención más que todo a esos tres tipos de figuras. La esfera, para calcular el volumen, es 4/3 de pi r elevado al cubo, donde podemos tomar el radio de la esfera. Con eso podemos calcular. Todos estos tipos de fórmulas nos sirven para calcular el volumen que se introduce al fluido, para calcular el volumen agua. Si se introduce un cubo de madera en un barril de, por decirlo así, de agua, el líquido que se desplaza va a ser un mismo cubo de agua. Si esa cantidad de líquido que va a desplazar el barril, si lo colocamos en un molde del mismo cubo que se introdujo, va a salir un cubo de agua, va a salir un mismo volumen que el objeto que se introdujo. Van a ver ejemplos donde podemos introducir un objeto irregular, donde no vamos a tener ningún volumen, y tampoco lo vamos a poder calcular. En el sentido de una manera de querer calcular volumen porque no tiene ninguna fórmula establecida.
pero sí podríamos calcular el volumen. Si nos pide el volumen se calcula, ¿me entiende? Pero si nos piden una fuerza de flotación con un fluido irregular, no vamos a poder calcular el volumen de ese cuerpo porque no tenemos ninguna fórmula de volumen. Es irregular, solamente vamos a calcular el volumen de los fluidos que sí tengan una fórmula para el cálculo de volumen. Ok, vamos a hablar un poco de las tablas de densidades. Por ejemplo, tenemos sustancias sólidas: acero, aluminio, zinc, cobre, hierro, latón, oro, plata, plomo, vidrio. Sus unidades son gramos sobre centímetros cúbicos. Podemos trabajarlas en kilogramos decímetros cúbicos, pero por lo general las unidades, para que nos queden en el sistema de unidades en Newton, hay que trabajarlas en kilogramos metros cúbicos. Por ejemplo, podemos utilizar, se introdujo un cubo de acero, un cubo de hielo, un cubo de oro, de plata. Ellos tienen sus densidades, pero independientemente el objeto tiene su propia densidad. Y si nos piden la densidad del fluido que se desplaza, entonces va a ser el mismo volumen, pero del fluido, ya sea de gasolina, de agua, de alcohol, del fluido en el que se esté trabajando. Algunos líquidos: ácido clorhídrico, agua, agua de mar, tenemos el alcohol, benceno, cloroformo, gasolina, glicerina, leche, mercurio, como también un tipo de gases como aire, hielo, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tenemos que tener en cuenta cómo un globo aerostático en el aire flota, cómo un barco no se hunde, porque una pelota en la playa flota. Eso se debe a su relación de densidades con el peso, la masa. Quiero que vayamos, conozcamos aquí, por ejemplo, la densidad del mar. Tenemos acá la densidad del mar. ¿Cuánto es? 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de la gasolina. Tenemos aquí 680 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del alcohol etílico tenemos 790. La del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y todo eso lo vamos a ir relacionando con el objeto. Si es introducido en agua, si es en alcohol, gasolina, si es agua salada. La mecánica de fluido es bastante bonita y es de tener bastante concentración. No se vayan a desesperar porque no entienden. Toda duda me la pueden preguntar, para eso soy su profesor. Con toda confianza, pues estamos para resolver todo tipo de problemas y dudas que ustedes tengan. Vamos a pasar a la clase de dibujo técnico. Me interesa conocer este tipo de proyección porque es una de las más usadas en el dibujo técnico, como la proyección oblicua y oblicua caballera. Son las que más vamos a ir utilizando. Y necesitamos saber la base de dibujo técnico, que es una proyección isométrica, para que nos sirva, en cuánto es el ángulo que debe de tener. Y, por ejemplo, constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en dos dimensiones, en la que tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. O sea, van a tener la misma medida los ejes tridimensionales en una misma escala, van a tener el mismo ángulo. Como podemos observar, vamos a algo muy importante que se denota en la proyección isométrica, es que siempre vamos a usar 90 grados en las proyecciones verticales. En las proyecciones que vamos a hacer líneas oblicuas, se van a hacer con la proyección de la escuadra de 30 grados, para poder determinar nosotros en el sólido que vamos a proyectar, el que vamos a dibujar, el que vamos a formar, la proyección de los 120 grados en la coordenada, en el eje X, Y, Z. Cada eje, la distancia entre ellos tiene que haber 120 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la escuadra de 30 grados vamos a hacer las proyecciones a 30 y a 90. Una proyección muy sencilla, muy bonita, en el cual el primer paso que se hace es formar la caja, el cubo, el rectángulo, dependiendo qué es lo que vamos a construir. Si no lo pueden hacer así, podemos visualizarlo por parte y lo vamos a poder hacer, construir por partes. En esta clase vamos a hacer dos dibujos, uno proyectando toda la caja y vamos a ir haciendo el dibujo por sustracción de medidas y visualización, y la otra que lo vamos a hacer midiendo y haciendo los cortes de un solo, para si no hacemos la caja.
Entonces ustedes lo van a hacer como ustedes gusten, como se les haga más fácil. El término isométrico proviene del idioma griego igual al tiempo y al castellano igual medida, ya que la escala de medición es la misma en los tres ejes principales. Como podemos observar, aquí ya tenemos un cubo. ¿Qué tipo de escuadra usamos? 30 grados y la vertical 90 grados. Si este fuera un cubo de 4 por 4, entonces todas las medidas miden 4. 4 ancho, 4 profundidad, 4 centímetros de altura y siempre respetando el ángulo de 120 grados. Por ejemplo, en la segunda imagen tenemos que de X a Z tenemos los 120 grados, de Z a Y 120 grados, de Y a X 120 grados. No estamos perdiendo el grado de la proyección isométrica. Si trazamos la horizontal, estamos trabajando en 2D 90 grados, 30 en proyección y 60 hacia el lado vertical. Entonces siempre va a haber 90 grados, pero en dos dimensiones. Internamente hay 120 grados en cada una. Eso es lo que quiero que vayamos. Si trazamos la horizontal aquí abajo, de X a Y, vamos a tener que la proyección son los 30 grados y así vamos a ir trabajando. Vamos a poner una escuadra de referencia abajo para que no perdamos la inclinación de las líneas. La escuadra de 30 grados y la de 45 como referencia a una línea para tener una proyección mayor, una proyección más exacta. Entonces todo esto lo vamos a ir analizando, vamos a ir haciendo dibujos y vamos a ir dejando asignación de tareas. Espero hayan comprendido y si no, estamos para servirles. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, no duden en comunicarme, profe, yo no entiendo, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Para eso estoy, para ayudarles, para servirles, para enseñarles. Que Dios los bendiga. Pasen un buen día.